Comencemos esta preparación hacia el ICFES en física. Yo les había comentado a ustedes la primera clase que nos vimos, que uno de los, que el ADN del ICFES, que algo que diferencia al ICFES de los demás exámenes, cuando los demás exámenes han tendido a coger algo de ahí, es lo que el ICFES llama competencia comunicativa desde hace muchos años. En otras palabras, sin tanta vuelta, la lectura. Saber leer bien en contexto, saber leer bien, pero saber leer bien en contexto es cuando ustedes estén allá en el examen y se van a dar cuenta de la rudeza de esas lecturas, lo largo que son esas lecturas y la profundidad que a veces exigen esas lecturas. Entonces yo les planteaba a ustedes que esa competencia comunicativa ellos la están evaluando a toda hora. De hecho, de carambola ellos dicen que los conocimientos que ellos evalúan son conocimientos básicos, son conocimientos esenciales, pero están en un contexto comunicativo concreto, así hablan ellos. ¿Listo? Y vamos a colocar un ejemplo de ese contexto comunicativo concreto, que es una pregunta que salió hace mucho tiempo, pero que son preguntas que se siguen repitiendo bajo otras dinámicas, bajo otros vestidos. Esa pregunta, vamos a mirarla acá, por decir algo acá, ustedes pueden agrandar la pantalla, si alguno de ustedes no se ha dado cuenta, la pantallita que ustedes tienen allá la pueden agrandar, buscando en la parte inferior derecha 4 flechitas que van hacia afuera, acá, a ese lado. Ustedes pueden agrandar esa pantallita para que vean un poco más grande lo que se está proyectando acá, ¿ok? Bueno, entonces, comencemos. Entonces estaba yo hablando de la competencia comunicativa. Entonces vamos a mirar una pregunta de competencia comunicativa, copiada, transcrita del ICFES, que está en la plataforma de ellos. Recuerden que esas preguntas ellos las maquillan, las vuelven y las reencauchan, y vuelven y siguen saliendo en muchos de los exámenes. De hecho, el libro del Colegio Luján es un libro sobre preguntas que el ICFES ha trabajado en años pasados. Bueno, vamos a mirar la pregunta de matemáticas, que habla de que fue una pregunta de ítem difícil. Entonces, vamos a empezar a calentar. Acá esa primera parte de pre-ICFES es calentamiento. Es más importante la herramienta que a uno le den el pescado. Es más importante que a uno le regalen el instrumento de pesca que le den a uno el pescado todos los días. Es más importante que le enseñen a uno a obtener el conocimiento o analizar las preguntas que aprenderse las preguntas de memoria. Bueno, vamos a mirar entonces la pregunta de matemáticas que está ahí planteada, que ustedes ven ahí proyectada, ¿cierto? Esa pregunta de matemáticas, si nosotros la analizamos y la leemos, es una pregunta para resolver en menos de 2 minutos. Sin embargo, si yo miro la pregunta, me doy cuenta de que tiene mucha información y tiene una densidad textual bastante grande, ¿cierto? Tiene una densidad textual bastante grande. Entonces, si alguno de ustedes quiere animarse a leerla, a desactivar su micrófono y la lee, pues me parecería muy bacano que lo hiciera. Si no tiene ruido de fondo, ¿no? Siempre y cuando obviamente en su casa no haya un ruido de fondo que perturbe o que nos afecte. Bueno, nadie quiere leer. Bueno, entonces voy a leerla porque recuerden que estas preguntas en su mayoría, ¿cierto? Son del examen público del ICFES que ellos han publicado en años pasados. Si quiere. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Alejandro, vale, correcto, te escuchamos. Entonces vas a leer la pregunta bien cadenciosa, con un tono de voz muy bonito, para que todos la entendamos, ¿cierto? Y vamos a contabilizar más o menos el tiempo que tardas tú en leerla, ¿vale? Léela, por favor, comienza. La pregunta de matemáticas, que dice la floristería de la orquídea, ¿vale? Dice, la floristería de la orquídea vende rosas en racimos de 4 y cartuchos en racimos de 6. Después del Día del Amor y la Amistad, efectuando el inventario, se dieron cuenta que habían vendido el triple de cartuchos que de rosas, pero aún así les quedaban 30 artículos entre cartuchos y rosas, los cuales los venderán a la mitad de precio con respecto al día anterior. Cartuchos 2.000 y las rosas a 1.000 pesos. Al contar el dinero de las ventas del Día del Amor y la Amistad, se dieron cuenta que los ingresos netos fueron de 140.000 pesos, el cual corresponde al doble del dinero invertido. Entonces,
El total de flores que compró la floristería fue de 70. Perfecto. Entonces, ¿qué notas ahí? ¿Tú qué notas en esta información? Mire, eso ya se nos llevó 2 minutos sobrado cuando tú leíste, ¿cierto? O sea que no nos ha dejado tiempo ni siquiera para leer la pregunta, ¿cierto? Por favor, lee la pregunta 10. Los artículos que no fueron vendidos el día del amor y la amistad después de ser contados arrojaron 2 números primos mayores que 11. ¿Cuál es el mayor de ellos? Ok, muy bien. Entonces, observa la pregunta, los artículos que no fueron vendidos, pero hay una andanada de información, ¿cierto? Hay una andanada de información que nos está dando el ICFES, sin embargo, nos hacen unas preguntas específicas sobre el texto, ¿cierto? Entonces nosotros hablamos, junto con los profesores de Luján, nosotros les contamos a ustedes algo que es muy importante siempre tener en cuenta, y es que, bueno, algunos profesores dicen que no es bueno hacerlo, pero yo doy este consejo, y es que sí es bueno primero hacer un paneo, mirar la pregunta, ¿qué es lo que en realidad quiere el autor? Recuerden que hay 2 preguntas al texto que yo les enseñaba la clase pasada, o la primera clase. Cuando uno tiene un texto, existen muchas teorías lingüísticas, pero hay una que yo les decía a ustedes que es la que me tramó. Las demás, pues más o menos, son muy buenas, pero esta teoría lingüística me tramó con las famosas 2 preguntas al texto. La primera pregunta al texto es, ¿qué es lo que el autor quiere? ¿Qué quiere que yo haga? ¿Qué quiere que le conteste? Recuerden que en el ICFES la A, la B, la C y la D son muchas veces verdaderas. Entonces, ¿cuál respondo? Pues la que el autor quiere que yo le responda, obviamente, ¿cierto? Entonces yo tengo que mirar qué es lo que el autor quiere en esta pregunta que yo le responda primero que todo. Y la segunda pregunta al texto es, ¿será que en realidad entiendo la información? Y entonces la segunda pregunta al texto se resume con la palabra limpiar el texto. Hay que hacer una limpieza al texto. Es muy importante esto, ¿por qué? Obvio que muchas preguntas, en el ICFES uno no se va a poner a sacar papel y lápiz. De hecho, allá a ustedes le dan media hoja en blanco para hacer ejercicios. Pero lo que sí les digo es que algunas preguntas sí van a meritar tener que mirar, sacar papel y lápiz y mirar, ¿sí?, cómo yo resuelvo esa pregunta de una manera obviamente correcta para tomar distancia frente a mis compañeros competencia en el ICFES, ¿cierto? Bueno, entonces, miremos esa pregunta de matemáticas. A ver, tú dime, y gracias por estar participando, muchas gracias. Tú dime, ¿qué es lo que quiere la pregunta que tú hagas? A ver, en la pregunta 10, ¿qué dice? Los artículos que no fueron, ¿qué? Los artículos que no fueron vendidos. Allá dice muy claro, los artículos que no fueron vendidos. Ahí está. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué es lo que el autor quiere que yo haga? ¿Qué es lo que el autor quiere que yo haga acá? Él quiere que busque en el texto esa información. ¿Y sabe cómo se llama esa intención comunicativa? Que ustedes la ven con sus profesores de lingüística. Se llaman las famosas preguntas literales. Literales, muy bien. Ok, listo. Entonces, muy bien. Miren, muy bien lo que me escribieron. Ok, Tomás, muy bien. Perfecto. Sebastián, muy bien. Tomás me dice entonces que los artículos que no fueron vendidos están aquí. Miren, allí dice. ¿Cuánto dice? ¿Que quedaron cuántos? 30. O sea que es una información literal, directa en el texto. Entonces los artículos que no fueron vendidos fueron ¿cuántos? Inmediatamente yo tengo que ubicar esa información de una manera muy rápida en el ICFES y son 30 artículos. ¿Por qué dice que representan 2 números? Porque si yo entiendo lo que dice la información, me hablan de dos productos, rosas y cartuchos. O sea que la floristería vende rosas y cartuchos no más. Entonces, ¿qué pasa? Cada uno de esos 2 primos representa o rosas o representa ¿qué? Cartuchos. Entonces dice que los artículos que no fueron vendidos en el problema 10, el día del amor y la amistad, después de ser contados, arrojaron 2 números primos mayores que 11, dice ahí. Mayores que 11. Entonces, yo tengo que buscar los números primos mayores que 11. A ver, ¿cuáles entonces serían los 2 números primos mayores que 11 que al ser sumados den 30? ¿Cuáles son? Muy bien. 13 y qué, muy bien, pero subiendo en el chat las respuestas, 13 y 17. Y la pregunta es muy clara, ¿cuál es el mayor de ellos? Y aquí ya me respondieron, Isabel, muy bien, Isabel Ramírez, Tomás, muy bien. Entonces la respuesta es inmediata, la respuesta es la C.
observen una cosa interesante en este problema, ¿cierto? Aparentemente, con tremenda andanada de información, yo digo, uy, no, esa vaina es tenaz. Aquí me voy a tardar quién sabe cuántos minutos haciéndolo. Pero es muy importante entender que el ICFES, para ello es más importante la competencia comunicativa, y en segundo plano viene inmerso el conocimiento de matemáticas o el conocimiento de física o el otro conocimiento que ellos evalúan. ¿Listo? ¿Quedó claro para todos la explicación? Ok, muy bien, gracias, jóvenes, muy bien, gracias. Gracias porque me doy cuenta que están prestando atención, muy bien. Bueno, entonces, pónganle cuidado a esto. Entonces, estamos viendo que, yo aclaro siempre algo, lo que trabajamos en el pre-ICFES son las preguntas más bravas, más braveras, más duras, más difíciles que hay en el ICFES. Entonces, y esta es una, por eso dice ítem difícil. Es sorprendente que más del 90% de los estudiantes en Colombia se equivocaron en la respuesta. No dieron pie con bola, como dicen, no dieron con la respuesta. ¿Listo? Entonces, es ahí donde nosotros tomamos distancia de los demás para estar entre los primeros 10 o 50 estudiantes a nivel nacional, sacando por lo menos 450 puntos. Bueno, continuemos. Entonces, no vamos a dejar cojo esta cuestión. Ahora concentrémonos. Muchas gracias por leer. Voy a leer entonces la pregunta número 11. que es de ese racimo de preguntas, y dice la pregunta número 11. ¿Se debe regalar igual número de cartuchos que de rosas? ¿Cuál debe ser el menor número de flores de cada clase que se deben comprar? Entonces voy a regalar igual número de cartuchos y de rosas, pero la floristería no vende media rosa, ni vende un pétalo, ni vende dos rosas. Ella vende paquetes. Bueno, acá habla de racimos, pero el racimo es más como para los plátanos, entonces más bien hablemos de paquetes. Listo, tómense 30 segundos para decirme cuál es la respuesta. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Recuerden que estamos trabajando sobre preguntas elaboradas por el ICFES. Y yo les cuento una cosa, mire, si usted resuelve estas preguntas, póngale la firma, hermano, más de 400 va a sacar, le aseguro. Muy bien, entonces me dicen que el doble de cartuchos por racimo, pero ahí falta algo, ojo, la C, el doble de cartuchos por racimo. Y el triple de rosas, miremos a ver si es cierto. Ellos venden paquetes de qué, muy bien. Ellos venden paquetes de cuánto, perfecto. Entonces los cartuchos, ellos no venden un cartucho. ¿Cuántos cartuchos venden? 6, acá está. Ellos venden 6 cartuchos. Ahí está, ¿cierto? Y venden paquetes de 4 rosas, muy bien. Entonces me dicen que la respuesta es la C. Entonces me dicen que la respuesta es el doble de cartuchos, 2 por 6, 12, claro, cada paquete tiene 6 cartuchos, por favor miren ahí arriba, costado superior derecho. Entonces 2 paquetes de cartuchos, son 2 por 6, 12 cartuchos, y dice que el triple de rosas, entonces el triple, 3 paquetes de rosas, 3 por 4, 12, o sea que estoy cumpliendo lo que pide el problema. Muy bien, entonces la respuesta sería la C. Pero hay una respuesta también, hay otra respuesta también ahí verdadera. ¿Cuál? La D, ok. Y que también es la respuesta, jóvenes. Señores, resulta, jóvenes, que estas preguntas vienen en un conjunto de preguntas que el ICFES ha realizado y ha colocado en años parados, que son las preguntas en donde existen 2 respuestas verdaderas y que obedecen también a lo que el autor quiere. Sin embargo,
ellos dicen que hay una respuesta que contiene la otra o una respuesta mucho más completa. ¿Cuál para ustedes sería? Yo les voy a decir oficialmente pues, cuál dice que es, pero para ustedes, ¿cuál sería la respuesta más completa? Miremos la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuál debe ser el menor número de flores de cada clase que se deben comprar? De flores, no de paquetes. ¿Cuál es el menor número? ¿Cuál es la respuesta concreta? Muy bien, Jorge Duarte, perfecto, correcto, sí señor, es lo que estoy diciendo, correcto. Entonces la respuesta es la D. 12 cartuchos de rosas, está preguntando por las flores directamente, ¿cierto? Sin embargo, la respuesta C es correcta. Y la respuesta C también tiene validez en el ICFES. Ellos llaman por decir algo que la respuesta más, le colocan un más, es la respuesta D, y la respuesta menos es la respuesta C. Sin embargo, ambos tienen puntuación. No sé cuál es la puntuación, de hecho nunca he sabido y nunca he visto un documento que el ICFES publique abiertamente de cuánto tiene cada respuesta. Lo que ellos dicen es que ambas son calificadas. ¿Listo? Ok, bueno, muy bien. Entonces yo estoy mostrando acá lo que dije al principio. Ya casi vamos a ir al libro del Luján, en donde también hay un compendio selecto, un selecto compendio de preguntas que vamos a realizar, obviamente, para apoyar ese proceso. Entonces, esa es la preparación. Bueno, ok, entonces, inmediatamente vamos a hacer lo siguiente. Entonces voy a borrar acá el tablero y voy a bajar un poquito y voy a ir a una pregunta. Vamos a ir a una pregunta de química. Y ya, de química y de física, porque el concepto de densidad, si ustedes lo ven ahí, por favor, el concepto de densidad, si ustedes miran ahí, el concepto de densidad es un concepto tanto de la química como de la física. Listo. Vamos entonces a mirar la pregunta número 3 de química que están ahí. Voy a aumentarla para que vean un poquito mejor la pantalla, ¿cierto? Y vamos a mirar por qué nosotros la hemos elegido para analizarla con ustedes y con los estudiantes de un pre-ICFES. ¿Por qué para nosotros es importante manejar esa pregunta? ¿Sí? ¿Por qué es tan importante, discúlpeme, por qué es tan importante manejar nosotros esa pregunta? Bueno, entonces la pregunta 3 de química. La pregunta 3 de química. Se tiene un pedazo de hierro y otro de aluminio con el mismo peso. Si se sabe que el hierro es mucho más denso que el aluminio, se puede concluir. Entonces, pónganle cuidado a esto, jóvenes. A ver, entonces, el ICFES, uno lo puede clasificar. Hay muchas clasificaciones, pero hay de pronto esta que argumento. El ICFES tiene gran cantidad de preguntas de comprensión lectora. Tiene unas preguntas conceptuales bravas, entre comillas bravas, porque ya vamos a mirar cómo nos hace equivocar en análisis tontos, nos hace equivocar, y estoy seguro que eso pasa. Y a todos, hasta los doctores. Y resulta que, tiene unas preguntas de texto, de comprensión lectora fuerte, en todas las áreas, tanto en matemáticas, física, pero tiene unas preguntas conceptuales también bravitas, algunas, no todas, que son las que estamos haciendo aquí en el pre-ICFES. Y por último tiene unas preguntas memorísticas como en todo, que también hace preguntas de memoria, pero son contaditas, son máximo 2 por ahí, yo creo que ni eso, ¿sí? En donde ya la pregunta sí es directa, donde tú tienes que tener el conocimiento del tema memorísticamente. Bueno, entonces vamos a mirar la pregunta de química, la pregunta conceptual, y vamos a mirar por qué el ICFES lo pone a uno, le exige tanto. Esa es una de las cosas que yo quiero decirles a ustedes. Uno tiene que ir allá con la mentalidad de ganador. No hay nada que hacer. El ICFES es un examen exigentísimo en energía, en capacidad de concentración. Sí, es demasiado exigente físicamente y mentalmente. Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros nos preparemos muscularmente nuestro cerebro para que nos acostumbremos a leer mínimo 4 horas seguidas. Porque van a seguir 4 horas seguidas en la mañana y 4 horas seguidas en la tarde. Listo. Voy a leer la pregunta número 3 de química y voy a dar 30 segundos para que ustedes me den la respuesta. Por favor, los que me están dando respuesta, los felicito. Todo esto queda grabado en la plataforma y los informes que se pasan en sus colegios también salen de acá, jóvenes.
Entonces todo sale de ahí. Entonces, por favor, escríbanme primero el número de la pregunta, escríbanme 3 y al ladito la respuesta, la A, la B, la C o la D. Listo, estoy mirando respuestas. Muy bien, perfecto, sobrado. Dicen que la respuesta de la 3 es la D, correcto. Entonces, cuando dice si se sabe que el hierro es mucho más denso que el aluminio, significa que es densidad, la concentración de masa. O sea que el hierro está más concentrado. ¿Y qué significa concentrado? Concentrado significa que sus átomos están más cerca unos de otros. Y al estar más cerca de unos de otros, ¿qué le pasa al tamaño? ¿Qué le pasa al tamaño del cuerpo? Pues se achica, o sea que ocupa menos volumen, ocupa menor tamaño. Los felicito, muy bien, la respuesta es la D. Ok, entonces, si se sabe que el hierro es mucho más denso que el aluminio, se puede concluir. Recuerda una cosa interesante, eso se puede afirmar siempre y cuando esté esta información, que ambos tienen el mismo ¿qué? Peso. Muy bien, Jorge, muy bien, súper, qué bueno. Tiene muy buena preparación en física. Listo, pasemos entonces rápidamente a la pregunta número 4. La pregunta número 4 es muy bacana porque lo pone a uno a utilizar una herramienta de la mente. Tómense 30 segundos para decirme cuál es la respuesta 4. Por favor, coloquen el número y la respuesta. 30 segundos, por favor. Muy bien, escucho respuestas. Este es el mejor termómetro para usted saber cómo le va a ir. Estoy viendo respuestas. Ojo, hay que revisar. Hay que tener cuidado. Aquí al unir o al fundir, la respuesta no es sumar. Por favor. Si yo tengo, vamos a colocar un ejemplo vamos a suponer que yo voy al hueco y pregunto unos perfumes y me dicen, mire, este perfume, este tarro grandísimo vale 20.000 pesos, es un perfume que me llegó de Venezuela, y este otro es un perfume que viene de Italia, y es un frasquito chiquitico y vale 800.000 pesos. Y me dice, ¿cómo así? ¿Por qué tan caro? No, porque parece que ese chiquitico es muy denso, es muy espeso, y ahí usted saca 500 botellas. Entonces, ¿y cómo la saca? ¿Qué tengo que hacerle a ese perfume que está muy, muy concentrado? Le echo agua, le echo alcohol, algo le echo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa cuando yo mezclo dos cuerpos de diferentes densidades? ¿Ustedes creen que queda un cuerpo más denso? Súper denso. Entonces cojo yo ese tarrito de ese frasquito de 800.000 pesos, espesísimo, denso, y le echo agua y le echo una canecada de agua y ya, entonces me va a salir un perfume mucho más espeso. Imposible. Muy bien. Entonces me dicen aquí que la respuesta es la B, la densidad del nuevo cuerpo es menor que la densidad del pedazo de hierro. Felicitaciones, muy bien, esa es la respuesta. Jóvenes, el hierro es muy concentrado, muy compacto. El aluminio es menos compacto. Y cuando yo los mezclo, ¿qué pasa? El aluminio desmejora la densidad, la desmejora. ¿Qué significa que la desmejora? Que hace que el hierro se vuelva menos denso. O sea que la densidad del pedazo de hierro disminuye, pero el aluminio también ¿qué? Aumenta. Felicitaciones a los que me están respondiendo muy bien: Alejandro, Isabel, Juan Polo, Andrés, Pedro, Jacobo. Muy bien, la respuesta es la B. Entonces, ese ejemplo es, digamos, miren lo que estamos haciendo, una herramienta de la mente. Eso se llama un pensamiento proposicional. Yo busco ejemplos de mi entorno. Otro ejemplo sería ir a la cocina. Yo voy a la cocina y allá me hicieron un jugo muy espeso, y a mí me lo sirvieron y yo casi no me lo puedo ni tomar, está demasiado espeso.
y yo me voy a la cocina y digo, no, mire, eso quedó muy espeso, venga, regálame agua para echarle. Entonces, ¿qué pasó? Cuando yo mezclo el agua con el jugo muy espeso, obviamente no me va a salir una piedra, un ladrillo, me va a salir un jugo, pues obviamente menos espeso, es obvio, que es lo mismo que está pasando con el hierro y con el aluminio. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? Entonces tengan cuidado con las respuestas obvias. Si ven que el ICFES, el que hace esto, el profesor es fregado. Claro, muy fregadito, porque en la respuesta A dice, claro, ellos van a sumar de una, ¿cierto? De una suma, porque como fundir es agregar, mezclar, pero ojo, tengan cuidado con las respuestas obvias, son las que uno más debe tener desconfianza. Entonces nosotros tenemos que ir a sumar allá, a echar en esa bolsa cada vez más y más puntos. Bueno, quedó claro para todos, a ver. Listo, cualquier cosa, estoy mirando aquí el chat público, ¿cierto? Estoy aquí mirando el chat público, mirando a ver qué es lo que ustedes me preguntan, ¿vale? Bueno, entonces, vamos a llegar ahora sí a una pregunta de física, que es una pregunta muy hermosa, que salió hace unos años, y está ahí. Les voy a pedir el favor que, espérense a ver si lo logro poner, es la pregunta que está ahí al final, voy a borrar el tablero, ¿listo? Recuerden que esta clasecita queda grabada. Bueno, si algo no pasa, bueno, usted sabe que de todos modos, recuerden que en Internet siempre se le hablan del 99% del servicio. Todas las empresas, Amazon, las que sean, ustedes siempre le dicen el 99, 98, 97%, jamás 100. Bueno, listo. Vamos a la pregunta número 1 de física. Por favor, agranden la pantalla. Listo, agrándenla ahí. Tómense la molestia, ojo, de mirar con cuidado esa pregunta. ¿Cierto? Ya esa la analizamos alguna vez, pero quiero ponerla de ejemplo porque es lo que va a reafirmar mi herramienta, mi caña de pescar, para poder nosotros aplicarla a las preguntas que vamos a trabajar con el libro de Luján y las preguntas complementarias que yo les voy a poner. Tómense 40 segundos, 30 segundos, 40 segundos para resolver ese problema. Se puede resolver mediante diagrama de cuerpo libre, pero también se puede resolver de manera conceptual. Entonces me voy a callar 40 segundos y ustedes, por favor, me van a dar la respuesta. Vamos a ver si aquí tenemos estudiantes de 450 puntos para arriba. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, gracias por decirme, no me había caído en cuenta. Jóvenes, entonces resulta y acontece lo siguiente. Gracias. Entonces, pónganle cuidado a esto. Entonces, estamos diciendo que este bloque, tiene dos fuerzas. Su peso, que va hacia abajo, y la normal, que es esta, es la normal, y esto es el peso. Entonces estábamos diciendo que esas dos fuerzas deben sumarse según las leyes de Newton. ¿Y qué he dicho yo acá en el dibujo de acá arriba? He dicho que la fuerza que va para abajo, esta fuerza, se descompone una en X y otra en Y. Muy bien. Ok, ¿listo? Pero la responsable de que el bloque, este bloquecito, se desplace hacia abajo es el seno, esta mg seno. ¿Listo? Entonces ustedes en su colegio, que el fuerte es ciencias naturales, física, química, biología, entonces yo aplico la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Pero obviamente la sumatoria lo voy a aplicar en X, en esta dirección, porque en Y las fuerzas se me anulan. Las fuerzas en Y, el bloque no coge ni en este sentido ni en este. La normal equilibra a mg coseno. Entonces, conclusión, ¿cuál es la 21ª fuerza que va en esta dirección? En esta dirección. Pues ahí la tengo, mírela, ahí está, mírela. ¿Mg qué? Mg seno. Entonces queda mg seno de teta igual, no hay más fuerzas, dijimos, sobre el bloque no hay nada porque no hay fricción, igual a, según Newton, a masa por aceleración. ¿Qué le pasa a las masas? Se cancelan, que están a ambos lados.
Entonces la aceleración, ¿cuánto vale? G por el seno de teta. Y recuerden que la función seno, su mayor valor es 1 y su menor valor es ¿qué? Menos 1. Recuerden que la función seno es una función así oscilatoria, cuyo máximo valor es 1 hacia arriba y su mínimo valor es menos 1 hacia abajo. Si yo multiplico la gravedad por un número menor que 1, pues me va a dar un número menor que ¿quién? Que la gravedad. O sea que me da un número menor que 10. Y el único número menor que 10 en la respuesta es 2. El único número menor que 10 en la respuesta es 2. Pero yo voy a hacer este problema de una manera conceptual. Yo sé que ustedes lo saben hacer. Voy a hacerlo rápidamente para no demorarme mucho e ir ya a ejercicios del libro. Entonces voy a hacer esto de una manera conceptual. Ustedes deben recordar que los conceptos tienen varias operaciones. Una de ellas es la operación ¿qué no es? Cuando yo estoy conceptualizando, hay una operación conceptual que se llama el ¿qué no es? ¿Qué no es un movimiento en un plano inclinado? A ver. Rápidamente. Estoy hablando de teoría de herramientas lingüísticas. Entonces, ¿qué no es un movimiento en un plano inclinado? ¿Qué no es? Pues un cuerpo en caída, ¿qué? Libre. ¿Qué no es un cuerpo en un plano inclinado? ¿Qué no es? Pues un cuerpo en un plano horizontal. ¿Cierto? Entonces, ¿qué pasa? A ver, en el plano horizontal rápidamente mi mente me dice algo. En este plano horizontal el cuerpo está quieto. Y si está quieto, su aceleración debe ser ¿qué? 0, él no se mueve. Pero si yo empiezo a inclinar el plano, ojo, si yo empiezo a inclinar el plano, ¿qué le pasa a ese bloque? Empieza a moverse. ¿Qué le pasa si lo inclino más? Baja más rápido. ¿Y qué pasa si lo inclino totalmente? Cae en caída ¿qué? Libre. ¿Listo? O sea que en otras palabras, la aceleración, ojo, la aceleración varía desde 0 hasta la caída libre. Y la aceleración de la caída libre, ¿quién es? La gravedad. O sea que en otras palabras, ese bloque tiene una aceleración entre 0 y 10, entre 0 y 9,8. Y el único número entre 0 y 10, o entre 0 y 9,8, si ustedes miran acá, si ustedes miran en las respuestas, el único número es 2. Entonces vamos a colocar bien acá la pregunta, las respuestas de la pregunta. Ahí están, voy a borrar entonces. Entonces, si ustedes miran la A es 10, la gravedad, o sea sería un cuerpo en caída ¿qué? Libre. Muy bien, sí, tiene que ser B, claro, 2. El único número, o sea que la aceleración con la cual se mueve un cuerpo en un plano inclinado es menor que la gravedad. Si yo voy a una piscina de unos trampolines, unas rampas bien grandes, bien altas, si yo quiero máxima adrenalina, que es lo mismo que máxima aceleración, pues no tiene sentido lanzarme por la rampa, más bien me mando en caída libre. Me mando con la aceleración de la gravedad y ojalá pues hacia abajo, con la cabeza hacia abajo. Y eso sí es de verdad buena aceleración, la caída ¿qué? Libre. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, entonces es muy importante eso. ¿Listo? Ok, recuerden que la pregunta es ¿qué valor puede? Por eso es que hay que tener cuidado, hay que mirar muy bien las preguntas en el ICFES. El ICFES también cambia, o sea, cambió el método de preguntar por cosas muy exactas, memorísticas, a cosas de cualitativas. Recuerden que la ciencia también hace estimaciones, obviamente, y las estimaciones son también de la ciencia, obviamente. También es el camino científico para llegar también a los cálculos exactos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, ¿hasta aquí todo claro? Entonces voy a cargar el libro de Luján, el libro de física, para avanzar en las preguntas, ¿cierto? Vamos a avanzar rápidamente en las preguntas del libro de Luján. Entonces voy a cargarlo, denme unos minuticos para cargar el libro. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ok, ¿sí me escuchan? Gracias por avisarme. Muy bien, sí, había apagado el micrófono, pero no, ya. Listo. Ven el libro. ¿Sí lo reconocen? Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar el libro rápidamente de Luján. Muy bien. Juan, Isabel, muy bien, gracias por responder. Muy amables. Bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar el libro de Luján y vamos a empezar de las preguntas más fáciles a las más complicaditas, ¿listo? Bueno, entonces vamos a mirar las preguntas más fáciles a las más complicadas, ¿sí?
Entonces vamos a comenzar con la pregunta número 1. Recuerden que ustedes pueden ampliar rápidamente. Estas primeras preguntas vamos a hacerlas a todas. Entonces, primera pregunta, está aquí arribita, ustedes la ven. Entonces vamos a comenzar la primera pregunta en el libro de Luján, acá está. Bueno, la física es una ciencia fundamental encargada del entendimiento de los principios básicos del universo. Es una ciencia basada en observaciones experimentales y mediciones cuantitativas y también cualitativas, hay que agregar ahí. Los millares de fenómenos físicos que existen en el universo pueden formar parte de una o más de las áreas de la física, las cuales se expresan a continuación, excepto uno. Entonces, ¿cuál de esas no representa? Y esto es una pregunta que parece un insulto, ¿cierto? La respuesta inmediata, ¿cuál es? Muy bien. Y se siente uno como insultado, ¿cierto? Oiga, ¿qué pasó acá? ¿Cómo así? Se equivocaron de examen, era el examen de los niños de prejardín. Bueno, sigamos. Entonces vamos a la pregunta número 2. Pero bueno, mejor que se equivoquen así los del ICFES o no. Vamos entonces a la pregunta número 2. Listo. Muy bien, gracias. Muy bien, perfecto. Vamos a la pregunta número 2. Las leyes de la física, esta es la pregunta número 2, aquí abajito. Las leyes de la física se expresan en términos de cantidades básicas. En mecánica, las cantidades básicas fundamentales son, en mecánica, ojo, en mecánica. Es muy importante subrayar eso. Listo, también otra pregunta insultante. ¿Cuáles son las cantidades básicas? Ojo, básicas. ¿Qué significa básico? El comienzo, la génesis, el principio. Longitud, masa y volumen, me dicen. ¿Cuál? Recuerden que el volumen es mezclar, recuerden que un volumen es mezclar 3 veces la longitud. Lado por lado, de forma el volumen. Lado por lado. O sea que el volumen no es una magnitud básica, es una magnitud derivada. Entonces, ¿la respuesta cuál es? La A. Muy bien. Súper. Felicitaciones. Entonces, longitud, masa y tiempo. Recuerden que las magnitudes fundamentales son 5. Aquí hay que agregar. ¿Ustedes se acuerdan de las otras dos? Aquí hay 3, longitud, masa y tiempo. ¿Cuál falta? A ver. ¿Cuál falta? A ver, ¿quién se acuerda? Faltan 2 magnitudes fundamentales. Recuerden que las magnitudes fundamentales son aquellas que no se pueden expresar mediante otra. Ejemplo. Oye, el tiempo no se puede decir que el tiempo se puede expresar mediante la longitud. El tiempo y la longitud son diferentes. La masa es diferente al tiempo y diferente a la longitud. A ver, la fuerza, no, la fuerza es masa por aceleración. La fuerza sale de la masa. Mira, ahí en la respuesta A está masa. Y la aceleración que es metros sobre segundo al cuadrado. La densidad tampoco, la densidad es una magnitud derivada. ¿De qué se deriva la densidad? De masa sobre volumen. Ojo, las otras 2 magnitudes son 5 en el universo hasta el momento, ¿no? Entonces la otra magnitud fundamental se llama la temperatura, y la otra es la carga eléctrica. La carga eléctrica, tanto el electrón como el ¿qué? Como el protón. Las 5 magnitudes fundamentales, las hasta ahora conocidas, de ahí sale todo el universo que conocemos, lo explicamos a través de esas 5 magnitudes fundamentales. Cualquier cosa que se inventa, cualquier unidad que se inventa, sale de mezclar longitudes, masas, tiempos, temperatura y carga ¿qué? Eléctrica. Eso significa una magnitud fundamental. ¿Listo? Bueno, continuemos entonces a la pregunta vamos a la pregunta, ya habíamos hecho la 1, luego la 2, ahora pasemos a la 3, por favor. Muchas gracias. Vamos a la pregunta número 3. A ver. 20 segundos para la pregunta número 3. La C, muy bien. Dicen que la C. Las 3 unidades básicas de la mecánica, longitud, masa y tiempo en el sistema internacional SI tiene unidades metro, kilogramo y segundo. Si la densidad de un cuerpo se expresa como masa sobre volumen, esto es masa sobre volumen, entonces la densidad de un cuerpo en el sistema internacional viene dado como kilogramos sobre metro cúbico. Muy bien, felicitaciones, correcto. No hay ninguna objeción, ¿cierto? Bueno. Listo, pasemos a la pregunta número 4, rápidamente. Vamos a toda. Recuerden colocar el número de la pregunta y la respuesta.
sé que estamos en la pregunta 4, pero a veces que como se me mueve aquí rápido el chat, entonces a veces se me olvida bajar la información o mirarla. Listo, la 4 es la D, perfecto. Miremos a ver si es cierto. Bueno, al fin que unos dicen la D, otros dicen la C, otros dicen la D. Pónganse de acuerdo, a ver, jóvenes. Tremendo problema que ustedes estudian, ¿no? Bueno, las cantidades físicas se encuentran en algunas de las siguientes categorías, vectoriales o escalares. Un escalar tiene magnitud y no tiene dirección. Ok, recuerden que un escalar simplemente es el número y su unidad de medida. La temperatura, recuerden que la temperatura es el ejemplo clásico de escalar. La temperatura no tiene dirección. Temperatura del cuerpo humano, rápidamente. Ahora que nos interesa mucho por lo del virus ese. Temperatura. Temperatura normal. ¿Cuál es? 36,5, muy bien, sí, 36, 37, sí, algunos médicos dicen que hasta 37,5 se puede considerar. A veces no, la temperatura se le eleva, a veces está uno muy caliente o está con frío, bueno, etcétera, etcétera. Bueno, listo. Entonces vamos rápidamente a mirar la respuesta. Entonces dice que la pregunta es, lo anterior nos permite afirmar que la temperatura y el volumen son magnitudes ¿qué? Pues la B, escalares, o no acabo de decirlo. El volumen no tiene dirección, solamente tiene escala. ¿Listo? Entonces la respuesta a la pregunta número 4 es la B. ¿Listo? Ok, ¿alguna objeción? Me escribes por acá por el chat público y la discutimos. ¿Listo? Bueno, muy bien. Sigamos entonces en este cabeza y cola que estamos haciendo. Vamos entonces a la siguiente pregunta rápidamente. Digamos, entonces la última ahí. Voy a colocarla a ver para que la vean mejor. Ahí está. La pregunta número 5. Ok. Listo. Bueno, ya me están dando muy bien respuestas. Hablando de magnitud de la fuerza que se hace a un cuerpo y el desplazamiento que éste realiza, se consideran magnitudes ¿qué? La B, muy bien, vectoriales. La fuerza tiene, recuerden que la fuerza es eminentemente un vector, tiene dirección y tiene sentido, ¿no? Además de magnitud. Y recuerden que el desplazamiento, recuerden que el desplazamiento se coloca con la letra S. Recuerden que el desplazamiento es el espacio, el vector. Y la distancia recorrida es el escalar, o sea, el valor. El valor de este vector se llama distancia recorrida o posición también, dependiendo si yo estoy hablando de posición o distancia recorrida. Muy bien. Ok, felicitaciones. Pasemos a la siguiente diapositiva. Listo, muy bien, ahí. Vamos entonces. Listo. Pregunta número 6. 10 segundos, por favor. Pregunta número 6, 10 segundos. ¿Seguro? Qué bueno que me contesten. Muy bien. Cuando el espacio no es proporcional al tiempo, se trata de un movimiento que... El espacio no es proporcional al tiempo. Donde hay una aceleración que... Constante. Muy bien, felicitaciones, claro. Correcto, muy bien. Muy bien, qué bueno, tiene muy claro las cosas, oiga. Claro, si el espacio es proporcional al tiempo, esto se habla de velocidad. Y esta fórmula es para velocidad constante. Muy bien. Y como no es proporcional, o sea, como no es esto, entonces la velocidad está cambiando. Y si está cambiando, hay una aceleración constante. Los felicito. ¿Listo? Ojo, entonces la respuesta es por esto. Pónganle cuidado. Ahí dice que cuando el espacio no es proporcional al tiempo, ojo, en la fórmula donde el espacio, recuerden que la proporcionalidad es una división. Y esa división entre espacio y tiempo se llama como velocidad. Y ese es el famoso MRU, o mu, como quieran llamarlo, movimiento uniforme. O sea, con velocidad ¿qué? Constante. Entonces ahí dice algo muy claro. Cuando el espacio no es proporcional, o sea, que no esto, entonces no es un movimiento con velocidad constante. ¿Listo? Bueno, gracias. Muy bien. Listo. Listo. Bueno, jóvenes, voy a hacer entonces un paréntesis rápidamente, porque a mí, sí, para refrescar un poquito la clase, voy a hacer un paréntesis para refrescar un poquito la clase y así vamos a hacer en las próximas clases, refrescarlas de vez en cuando. Entonces voy a colocarles un texto visual muy cortico, un cortometraje, en donde yo quiero que lo miren y para dentro de 8 días voy a hacerle a ustedes 5 preguntitas fundamentales del ICFES, tipo ICFES, de tal manera que con eso voy a testear su capacidad lectora. ¿Listo? Y también la finalidad de colocar este cortometraje
es también refrescar un poquito sus neuronas y mis neuronas para empezar y agotarla toda a las siguientes preguntas que hay ahí en el libro, ¿listo? Bueno, entonces téngame paciencia un momentico y voy a colocar el Bueno, jóvenes, entonces este texto visual, la próxima clase en unos pocos minutos, no muchos, vamos a hacer unas preguntas relacionadas con lo que las herramientas que yo he planteado para analizar preguntas ICFES, ¿cierto? Y también obviamente con la finalidad también de hacer un refrescamiento de nuestro cerebro. Bueno, jóvenes, ¿qué tal el cortometraje? Aquí hay bastantes cositas escondidas. Recuerden, jóvenes, que una de las teorías textuales, la de Humberto Eco, es que en todo texto hay unos espacios en blanco, pero esos espacios en blancos tiene que cubrirlos uno como lector. ¿Listo? Ok, entonces esos espacios en blanco vamos a mirarlos en la próxima clase. De hecho, también acá en física y matemáticas también hay unos espacios en blanco que vamos a mirar, ¿cierto? Y que los hemos ido cubriendo, pero de todos modos hacemos una analogía de lo uno con lo otro. Todo está interrelacionado. Bueno, jóvenes, entonces espero que lo miren. Yo de todos modos por el grupo del WhatsApp les mando el link para que lo miren muy bien detenidamente, y en la próxima clase voy a hacer 5 preguntas muy rápidas para el que primero me las conteste, ¿listo? Bueno. Ok, muchas gracias. Volvemos entonces a física. Volvamos entonces a este texto, ya para rematar la clase. Entonces voy a limpiar el tablero. Entonces. Y entonces vamos a rematar las últimas preguntas con las preguntas del libro. Ok, entonces vamos a ubicarnos ahora entonces en la pregunta número 7 a la 10. Ahí está, ustedes ahí la tienen, por favor. Podemos entonces a la pregunta 7 a la 10 del libro, una pregunta muy típica del examen del ICFES, bueno, y también de la Universidad Nacional y de varias universidades. Ok, entonces vamos a continuar. Recuerden que estamos en el primer grupo de pregunta mecánica clásica. Recuerden, jóvenes, y ubiquémonos. Recuerden que las ciencias naturales, la física del ICFES la divide en 4 grupos. Mecánica clásica, el segundo grupo se llama termodinámica, que veremos la próxima clase. El tercer grupo se llama eventos ondulatorios o ondas, que es lo que se ve en grado 11. Bueno, en realidad eso se ve a lo largo de todo el bachillerato. Y el último grupo de preguntas es electricidad, eventos electromagnéticos. Listo, continuemos con mecánica clásica, por favor. Entonces miremos. Dice, la gráfica nos habla de un movimiento velocidad contra tiempo, por favor. Entonces miremos ahí ese gráfico rápidamente de velocidad contra tiempo. Miremos ese gráfico ahí de velocidad contra tiempo. ¿Listo? Ok, listo. Entonces en ese gráfico vemos muchas cosas como todo texto, como el texto que acabamos de ver del cortometraje. Este texto es un texto también muy denso, el que estábamos viendo acá en este momento. ¿Cierto? Velocidad, muy bien. Aquí es MR1, muy bien. Movimiento rectilíneo uniforme. Eso, muy buena pregunta. ¿Y qué es un movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué es lo uniforme en un MR1? Pues la velocidad, o sea que la velocidad, ¿cómo es? Entonces recuerden que en el MR1, o mu, yo lo llamo mu, ¿cierto? MR1, la velocidad es constante, ¿cierto? ¿Y qué es velocidad constante? A ver, rápidamente, ¿quién me contesta qué es velocidad constante? A ver, por el chat público voy leyendo. Dicen que la 7 es la D. La partícula sube en el intervalo ¿qué? ¿En cuál? Entonces me dicen que la respuesta es la 7, la D. Ok, muy bien. No hay aceleración, muy bien, perfecto, correcto. Entonces, ¿el tramo qué? Entonces, estamos hablando en la 7, en donde la velocidad es constante, ¿cierto? El único tramo donde la velocidad es constante es en el tramo de 2 a 5, ¿cierto? Ok, o sea que en el tramo D, o sea, la respuesta es la D. Muy bien. Pasemos rápidamente al problema número 36. Ya lo resolvieron, acá me lo están dando. Ok, a todas. Por favor, coloquen el número a la pregunta, porque si no yo veo respuesta, pero no sé si es la pregunta 30 y qué, la pregunta 7 o la pregunta 8. Vamos a la pregunta 8. Aquí estamos en la pregunta, bueno, esta es la pregunta número 8, creo que sí. Sí. Listo. Pregunta número 8. ¿Qué es un MOA? ¿Movimiento uniformemente qué?
Lo contrario al MU, al MRU. El MRUA es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, recuerden, MRUA, ¿cierto? Muy bien, entonces la respuesta de la 8 es la A. ¿Dónde el cuerpo acelera? Ah, pero ojo, entonces él acelera acá, pero aquí también desacelera, ¿listo? Entonces, ¿en qué tramos? Entonces la respuesta es la A, en el tramo A y el tramo ¿qué? C, muy bien, súper. Vamos a la pregunta número 9, muy bien, sin palabras, listo. Problema número 9, al calcular la aceleración del auto en el intervalo C, a ver, por favor, entonces en el intervalo C calculemos la aceleración en el intervalo C. Voy a borrar el tablero ahí para que ustedes vean. Recuerden que la aceleración que es velocidad final menos velocidad inicial sobre qué? Sobre tiempo. ¿Listo? En el tramo están preguntando la aceleración en el intervalo C, o sea aquí. ¿Cuál es la velocidad final? Recuerden que aceleración ¿qué es? Aceleración ¿qué es? Velocidad final menos velocidad inicial sobre ¿qué? Tiempo. ¿Cuál es la velocidad final? 50, según el gráfico. ¿Cuál es la velocidad inicial en el tramo C? 20. 50 menos 20, ¿cuánto es? 50 menos 20, ¿cuánto es? Entonces, ¿qué estamos viendo? Algo raro, ¿no? 50 menos 20, 30, muy bien. Y hay que verlo en el tiempo. ¿Qué tiempo hay ahí? Un segundo. O sea, 30 dividido 1, ¿cuánto es? 30, muy bien. Entonces la respuesta es la C. Perfecto, Isabel, muy bien. Gracias, Alejandro Mansur, Isabel Ramírez, Aya Restrepo. Ok, Andrés Aristizábal, Antonia, Daniel, muy bien, gracias. Ok, entonces la respuesta a la 9 indudablemente es la C, aplicando la fórmula de aceleración. ¿Listo? Bueno, ok. Pasemos a la pregunta número 10. El auto experimenta una aceleración negativa en el intervalo. ¿Dónde se pierde velocidad? Recuerden que la aceleración negativa es donde se pierde ¿qué? Velocidad. Entonces la respuesta ¿cuál es? Entre 6 y ¿qué? Y 8, muy bien, felicitaciones, muy bien, súper, listo, ok, muy bien, gracias, continuemos, listo, entonces hagamos estas, las últimas preguntitas ya, pues, la clase va hasta las 12, ¿cierto? No, igual que en el colegio. Entonces vamos entonces, por favor, a resolver la pregunta número 11, 12, 13 y 14, a la velocidad de la luz. Colócame el número de la pregunta para saber cuál me está respondiendo. El área del triángulo OAB representa para un tiempo de 8 segundos que representará una velocidad final, un espacio recorrido, una velocidad inicial o una aceleración. El área. Me dice que la respuesta es la B. Muy bien, el espacio recorrido, muy bien. Recuerden, jóvenes, que cuando yo hablo de áreas, estoy hablando de base por altura. Y al multiplicar una velocidad por el tiempo, recuerden, jóvenes, que cuando yo hablo de áreas, por ejemplo el área de ese triángulo, base por altura sobre 2, la base es segundos y la altura son metros sobre segundos. ¿Y qué le pasa a los segundos? ¿Qué? Se cancelan y queda un espacio recorrido. Listo, muy bien. Pregunta número 12. Ok. Pregunta número 12. Vamos entonces, pregunta número 12. La aceleración del auto de acuerdo a la gráfica es... Voy a borrar entonces la gráfica para que la vean bien. La aceleración del auto. Lo mismo, velocidad final menos velocidad inicial sobre ¿qué? Sobre tiempo. Entonces, por favor, hagan la operación. 88. ¿Cuánto es 88? La A, muy bien. Entonces la 12 es la A, 10 metros sobre segundo al cuadrado. Recuerden que entonces eso es como si fuera la caída que... Mire, recuerden, bueno, si estamos aproximando la gravedad, 9,8 a 10 metros sobre segundo al cuadrado. Bien, vamos a la pregunta número 13. Voy a colocarla mejor para que se vea. No se alcanza a ver bien. Listo, sí, ya la voy a correr.
Pregunta número 13, puedo incluso aumentarla un poquito. Listo. Si el auto continúa con ese movimiento, entonces la velocidad en metros a los 10 segundos, ¿cuánto será? 100, muy bien, perfecto. Correcto, muy bien. Felicitaciones. Cuando terminemos, entonces rematemos la clase de hoy para ya irnos de fiesta hoy. Para irnos de fiesta hoy, entonces, suponga que en el gráfico al dividir la velocidad sobre el tiempo, la relación da 1. 1 es igual a la velocidad final menos velocidad inicial sobre el tiempo final. Entonces el ángulo alfa, ¿cuánto mide? ¿Qué está diciendo eso? Está diciendo que este cateto es igual a este o no. ¿Sí o no? O sea que tengo un triángulo de lados iguales. Bueno, un triángulo no. Muy bien. Entonces la verdad es 45, ¿qué? 45 grados, muy bien, 45 grados. Entonces recuerden que para que haya un ángulo, espérense un momentico, no sé por qué eso. Para que haya un ángulo de 45 grados divido este ángulo de 90 grados en 2 en un cuadrado de lado igual, obvio, ¿cierto? Y es lo que dice, 45 grados, la respuesta ¿cuál es? La de muy bien, Alejandro, todos, Carolina, Daniel, todo, ok, muy bien. Bueno, jóvenes, entonces ya aquí estamos llegando ya al final de la clase. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Les encargo entonces que por favor miren muy bien, miren la imagen, la información del cortometraje. Y entonces en la próxima clase, la próxima sábado, creo que es la próxima clase, a ustedes le confirmarán. Entonces nos volveremos a ver. Sugerencias. Muchas gracias, hasta luego Tomás, muchas gracias, hasta luego. Entonces voy a dejar de grabar y nos vemos en la próxima clase. Hoy ya muy contento por haberme vuelto a reunir con ustedes. Hasta luego.